Bien, la canción muy bien decía que en la prueba, en la espera, Dios puede hacer algo nuevo en nosotros. La cruz significaba maldición o quizás derrota. ¿Y en qué lo trastornó Jesús? En victoria, en salvación. La muerte para el mundo, ¿qué significa? Lo peor. Y para nosotros, ganancia, gozo, esperanza, porque sabemos que veremos a nuestro Redentor cara a cara. Todo esto es posible cuando Dios está en control de nuestras vidas. Aún en el escenario más difícil, más feo que nosotros pudiéramos pensar, Él está en control. Dios no pierde autoridad por lo que pasa a mi alrededor. Él es el solo soberano. El malbrecho, donde no hay camino, donde no hay nada, Él puede hacerlo todo. Recuerden que en Génesis capítulo 1, el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, era simplemente oscuridad. Simplemente oscuridad. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, ¿y qué fue? Fue la luz. Pues maravilloso. De la oscuridad a la luz. O sea la luz y fue la luz. Ese es nuestro Dios. Cuando Dios está en control es así. Miren, no importa lo feo que esté el escenario, por más difícil que nosotros pensemos que esté la situación, si Dios está en control, va a terminar de la mejor manera, va a terminar de la mejor forma, porque Él así ya lo dijo. El libro de Apocalipsis, lo siento muy alto aquí, el libro de Apocalipsis, muchos se asustan, porque es una carta que tiene ciertos problemas allí, cositas que pasan en situación. Hay muchos evangélicos que dicen que yo no lo voy a leer, hay muchos que no lo leen, por el escenario que se presenta, y que una guerra, y que una batalla, y que aquel dragón se le mocha la cabeza, y que aquel sale, y entonces uno como que se pone... Señores, para la iglesia primitiva esto fue y es una carta de esperanza. Yo no domino la escatología, no sé, respeto eso, no sé. Yo solo sé una sola cosa. Nosotros ganamos. ¿Cómo va a pasar lo del libro de Apocalipsis? Si va a ser primero, si va a ser... No sé. A final de cuentas ganamos. A final de cuentas la victoria es de quién? De nosotros. Y empieza feo, pero termina en victoria. Cuando Dios está en control de nuestras vidas, cuando Dios está en control de la situación, ese es el final. El final es feliz. Amén. Así que vamos a orar, a pedirle a Dios para que nos guíe en esta mañana. Estaremos trabajando, estudiando en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Pueden ir buscándolos. Así que vamos, Hechos 27. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en esta mañana y hable a nuestras vidas. Padre, agradecidos estamos, oh Dios, de que tú nos has permitido un domingo más de estar aquí en tu casa, poder bendecir tu nombre, poder exaltar tu nombre, tributadlo a ti, oh Dios. Poder compartir con nuestros hermanos, poder cantar estas maravillosas alabanzas, mi Dios, donde reconocemos que tuya es la victoria, donde reconocemos de que aún las situaciones difíciles en nuestras vidas, oh Dios, tú las trastornas para bien. Para nosotros en nuestra mente finita es difícil, para el mundo es locura, pero nosotros lo que confiamos en ti, lo que tenemos tu Santo Espíritu dentro de nosotros, confiamos y sabemos que tú, todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, obra para bien en nuestras vidas. Tú lo usas para subirnos un peldaño más, un escalón más, para acercarnos más a ti, para hacernos mejores creyentes, oh Dios. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, ni nunca lo hará, oh Dios. Esta mañana queremos poner nuestros corazones delante de ti y tu palabra, oh Dios, para que seas tú hablando a nosotros, transformándonos y edificándonos, oh Dios, y reprendiéndonos a la luz de tu palabra. Haznos sensible a tu voz, a tu presencia, oh Dios, y con la sabiduría necesaria, mi Dios, y la valentía para reconocer dónde estamos fallando en nuestras vidas y acercarnos a ti, mi Dios, con la humildad necesaria para que tú nos cambies. Tenemos hambre de ti, mi Dios, y necesitamos de ti. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hoy, bien, como les decía, estaremos trabajando en el capítulo 27 del libro de los Hechos.
bajo el tema de cuando nuestro Dios está en control. Y en la actualidad hoy tenemos un problema causado, digo por algunas iglesias, si no quiero mencionar el Evangelio, porque esto no es causa del Evangelio, porque existe un solo Evangelio y todos sabemos cuál es. No puedo decir que tenemos un falso Evangelio, que tenemos un Evangelio de tal tipo. Bueno, puede que lo haya, sí. Pero el problema lo tenemos nosotros en la iglesia, o algunas iglesias, de que piensan que el cristiano hoy en día no puede pasar por una situación difícil o una situación adversa. Creemos que porque somos hijos de Dios, y como bien muchos dicen por ahí, yo soy el hijo del dueño del oro y la plata, del creador del mundo, ¿quién pudiera acercarse a mí? Bien, es una realidad y esa es la palabra, está ahí, pero depende cómo yo aplique este versículo, cuál es el contexto en el cual se aplica este versículo. Quiero poner un ejemplo con el famoso versículo se encuentra en Filipenses. ¿Todo lo puedo? ¿Pueden repetir lo que yo lo escucho aquí? Pero la aplicación de ese texto no es que yo voy a ir a la nevera y voy a tomar un pote que tiene mucho tiempo allí, el de cachú, que no sé, como que se solta, se tapa. No sé si es que todos los utensilios dentro de la nevera de noche se le suben en la tapa al cachú, porque no se puede abrir. No es que yo voy a agarrar el pote, voy a intentarme, lo voy a poner aquí, lo voy a doblar y voy a llamar. Ya entiendo, ok. Todo lo puedo escribir como me fortalece, obvio. ¡Plaf! Y se abre. O sea, no es eso. Pudiera sonar lindo, pero esa es una aplicación del texto. No es ese punto. Es una situación muy incómoda en la que yo pudiera estar ahí y quizás por la misericordia de Dios permanecer en esa situación. Yo puedo en Cristo, que me da sus fortalezas, estar en esa situación, aun sea difícil o aun sea de bonanza, porque Pablo bien lo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ya sea en escasez o en abundancia. Esa es la aplicación correcta del texto. Entonces el asunto que nosotros bien malinterpretamos, que yo soy hijo del dueño de oro y la plata y en su número de cosas, de que no. Se nos ha enseñado y se ha enseñado mucho allá afuera de que el cristiano hoy en día, de que el evangélico no puede pasar por situaciones adversas. Creen que con solo malinterpretar un solo texto de la Biblia. Miren, la Biblia, la Reina Valera tiene alrededor de 31.102 versículos. No es que usted se va a poner a contar ahora para validar, simplemente créame y ya. O lo googlea ahorita cuando salga, pero no lo cuente ahora. 31.102 versículos tiene la versión de la Reina Valera. Que aparezcan unos o dos versículos que hablen de desatar o decretar o lo que sea, o que no, como usted quiera, como ellos quieran ponerla, no es necesariamente que porque ellos entiendan que pueden decretar o declarar cualquier cosa, va a ser, o esa es la realidad. Simplemente salimos allá afuera o simplemente se nos predica allá afuera de que tenemos una enfermedad. Bueno, yo decreto y yo declaro que a mi familia no se le va a cegar. Bueno, pero tú puedes hacerlo, pero esa no es la realidad. Esa no es la aplicación del texto. Eso no es lo que va a pasar en tu vida. Porque si tú vas supongamos que yo me tire de un edificio de 15 plantas, y voy cayendo. Y en la planta número 10 digo, yo decreto que no hay muerte en mi vida. ¿Qué va a pasar? Yo voy a rebotar, y voy a caer arriba. ¿Valió la pena el texto? No. Esa no es la realidad. Aparentemente, cuando una iglesia tiene ese tipo de evangelio, tiene ese tipo de predicación, para mí deja como muy en evidencia la poca lectura de la palabra de Dios. Porque si vamos historia bíblica tras historia bíblica, todos vemos la situación difícil por la que pasó el pueblo de Dios. Todos sabemos la adversidad que pasaron cada uno de los hombres de Dios. Todos sabemos todo el problema, también a consecuencia del pecado, que estuvo el reino del norte como estuvo el reino del sur. Todo a través de la Biblia, señores. Todos pasaron por aflicciones y dificultades. Todos. Todas las historias en la Biblia tienen algo en común, que es la aflicción del personaje, pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios en la vida de ese hombre. Ojo, no por esto quiero decir, o queremos enseñar de que todo el que está en aflicción es porque está bien. O sea, no es eso. Porque hay dos extremos. Hay uno que no declara, que no recibe nada, que simplemente declara de que, como escuché el fin de semana pasado, yo declaro, Señor, de que en este fin de Semana Santa no va a morir nadie porque echamos fuera todo espíritu de muerte. Bueno, se salvaron los motoristas borrachos que pueden salir y no les va a pasar nada. Pero hay otro lado que también piensa que el que está en abundancia o el que tiene dinero, el que simplemente está mal. No. Miren, Dios está en control.
cualquiera que sea la situación en la vida de nosotros, sea en abundancia o como sea en dificultad. Nosotros estamos ante un mundo caído, estamos ante un mundo que no respeta las reglas como nosotros, que no piensa como nosotros, no vive como nosotros, y es obviamente que nos vamos a enfrentar a eso o vamos a chocar con eso. Estamos en un mundo gobernado por Satanás, por el pecado, y todo cuanto ellos hacen siempre va a ser en contra de nosotros. Entonces quiere decir que por lo general nosotros siempre vamos a tener un problema, señores. Siempre va a pasar algo porque no es la misma coinonía, no es el mismo amor. Nosotros estamos bien aquí. Nosotros estamos bajo un mismo espíritu, tenemos una misma forma de pensar, tenemos un Dios que nos guía hacia su verdad y nos llama. Pudiéramos tener diferencia de que quizá Denisito o Eddie pueden que tengan su cosita conmigo porque yo me veo mejor. Eso puede pasar. Puede que... Judy me dijo una vez, si yo te hubiese conocido más joven, me dijo, ¿eh? Eso puede pasar aquí. Y ya, y se queda ahí. El mundo allá afuera, señores, siempre va a ir en contra de nosotros. Entonces siempre vamos a estar en situaciones, que con el vecino, que con el trabajo, que con la casa, que con el dinero no alcanza, que si esto, que si chocamos, por ejemplo. Siempre va a haber una situación, pero lo bueno y lo maravilloso, lo bueno es que Dios siempre, no es que tendrá el control, siempre está en control, siempre. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, tenemos una situación con el apóstol Pablo. Todos sabemos la calidad de creyente que era el apóstol Pablo. Si vamos a la segunda carta que él escribe a la iglesia en Corintios, en el capítulo 11 Pablo empieza defendiendo su apostolado, empieza a decir, ellos son judíos, bueno, pues yo soy judío, ellos son israelitas, bueno, yo lo soy, hebreo, bueno, pues yo también lo soy. Y empieza a decir, señores, toda la dificultad de cuántas veces fue azotado, de las veces que tuvo que pasar hambre, que naufragio, señores, toda la dificultad que Pablo pasó, vaya allí y léalo y verifique toda la situación que él pasó. Entonces, ya simplemente ver eso, yo no puedo abrazar eso que se me dice afuera de que el cristiano no puede pasar por situaciones difíciles. No es así. La vida de nosotros será así porque Dios estará en control, aún fuera de la situación difícil y dentro de la situación difícil. Quizás ninguno de nosotros pudiera decir que fue mejor creyente que Juan el Bautista. Ninguno de nosotros quizás pudiera decirlo. Y si usted estudia la vida de Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza, señores. Entonces yo puedo estar en situación difícil y yo puedo ver la mano de Dios obrar en una situación difícil. Dios estará en control ahí. Entonces yo dentro de esa situación tengo que dejar en evidencia, tengo que dejar claro de que Dios verdaderamente está en control en mi vida. Pablo había pasado una situación muy difícil. Aquí en el capítulo 27, Pablo sale para Roma para ser llevado ante la corte, para llevarlo preso. Entonces se montan en su barco, aquí en el capítulo 27, se montan en su barco y llegan entonces a un puerto, al primer puerto porque todavía no han llegado a Roma. Y en el capítulo 27, en el versículo 3, dice lo siguiente, al siguiente llegamos a Sidón. Al día siguiente llegamos a Sidón. Estoy leyendo la versión de las Américas. Dice, el día siguiente, versículo 3, llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Julio no era más que el guardia al cual le asignaron a Pablo. Él era el jefe de la compañía de militares, y ese personaje, ese Julio, se lo entregaron a Pablo. Pablo era el preso de esa persona. O sea, Pablo preso, y él como encargado de Pablo, mira aquí lo que le permite, trató con benevolencia a Pablo y le permite ir a un preso, a una persona en condición de preso, dentro de sus amigos. Miren, cuando Dios está en control en nuestras vidas, ¿qué nosotros, y este es el primer punto que quiero que tratemos, qué nosotros tenemos que dejar en evidencia ante los demás? Tenemos que inspirar confianza. Quiero aclarar el punto. Cuando a un soldado romano se le escapa un preso, ¿usted sabe qué es lo que tiene que hacer ese soldado romano? Matarse. Porque no había otra salida.
¿Recuerdan cuando Pablo y Silas están cantando en la prisión que el centurión cree que ellos escaparon? Cuando él se va a matar, Pablo dice, no, espérate, nosotros estamos aquí. No era una locura que iba a cometer. Era mejor que él hiciera eso. Y este hombre, Julio, está dejando a Pablo visitar a sus amigos. Pablo, en medio de esa situación difícil, en medio de esa adversidad, a pesar de ser un creyente fiel, a pesar de ser una persona tan fiel como fue, tan entregada al Evangelio, tan entregado, que procuró, como bien decía, solamente predicar a Cristo y a este crucificado, y desechar todo, dejarlo como basura, todas las pertenencias que tenía, todo lo que tenía, todo el conocimiento que había alcanzado. A pesar de ese tipo de creyente que era, su vida, si estudiamos, siempre fue de situación difícil, y de peor, y de peor, y de peor, y como quiera terminó preso. Y aún en esa situación difícil, Pablo inspira confianza. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, señores, en nuestras vidas. A pesar de la situación en la que nos encontremos, tenemos que inspirarle confianza a todos, señores, a todo el que está a nuestro alrededor. Inspirar confianza es que ellos vean en nosotros esa seguridad de que un creyente, aún en medio de ese dolor, se glorifica y glorifica a Dios. Inspirar esa confianza, señores, que a pesar de la situación, lo que sea que me esté pasando, yo muestre no desesperación, sino de que hay un Dios que está controlando todo lo que está pasando en mi vida. Señores, las cosas no llegan a nuestras vidas simplemente por llegar. Sí, es verdad que hay situaciones que van a llegar por tomar nosotros una mala decisión. Y vuelvo y repito, una mala decisión sería, por ejemplo, tomar un caldero caliente. Si usted va y le pone la mano, usted no puede decir, eso fue fruto del pecado y la desobediencia del hombre y un mundo caído. No, usted fue un poquito torpe, fue al caldero caliente y se quemó. Pero todavía ahí dentro de esa situación Dios puede obrar a favor. Claro que sí. Porque supongamos que usted no tiene el medicamento. Ya, y usted va a sentarse en el mueble preocupado porque no tiene la pomada que ponerse porque se quemó. Y ahí mismo llega Genaro. Mira, yo vine a visitarte. Mira, te dejé esos 200 pesos. Esos 500 pesos. Son 1,000 pesos. No, 5,000 porque Genaro tiene su cuarto. 5,000. Vamos a poner 5,000. Vamos, Genaro llega y deja 5,000. Usted va a la farmacia. Si usted va a la farmacia, compra su pomada, compra la más barata, claro, para que quede, se pone su pomadita. No haga remedio casero, no compre salsa y eso, que no. O sea, compra la pomada. O crema dental, no. Entonces, tomamos una mala decisión y tomamos el caldero caliente. Fui y me senté allí porque no tenía con qué comprar esto. Pero Dios, como bien declara en su palabra, que aún no está la palabra en nuestras bocas y ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Ya Él venía preparando el corazón de Genaro, la intención de Genaro ir a visitarte para darte ese dinero. Dios está en control. Aún la decisión que nosotros hayamos tomado en el momento no fue la correcta. Y pongo el ejemplo de Jonás en medio de aquel pez grande. Pudiéramos decir ballena, en algún momento lo explicaré por qué. Pero ok, el pez grande, Jonás está allí en rebeldía, orando. 3 días pasan, entonces ora y clama al Señor y le pide perdón. Y dice, ok, Señor, yo entiendo que lo hice mal, voy a ir a predicar donde tú me enviaste. Pero el pez lo bota en una playa y él tiene que tomar un barco para ir a otro. No. En lo que él está ahí dentro, en el proceso donde Dios está trabajando, Dios está obrando afuera también. Y la ballena está camino, el pez grande está camino hacia donde Jonás debía de ir. Y allá fue que lo depositó. Allá, él estaba en rebeldía adentro y clamando a Dios, pero ya Dios estaba trabajando allá afuera. Y es así en nuestras vidas. Nosotros estamos en la situación difícil, con el problema enfrente, pero no quiere decir que Dios no está obrando afuera. Sí, Él lo está haciendo. Porque Él está en control. Si tengo problemas financieros, si tengo problemas en mi casa, si tengo problemas en el trabajo, si, como bien decía Keila ahorita, si tengo un hijo que no conoce de Cristo, si mi esposo aún no conoce de Cristo, lo que sea, cualquiera que sea la situación, yo tengo que inspirar esa confianza y estar confiado porque mi Dios, el Todopoderoso, está obrando en medio de cualquiera que sea mi situación. Pero yo tengo que dejar en evidencia y tiene que ser evidente de que Dios está obrando en mi vida y de que yo sé que Él tiene el control. El sistema, como bien aquí Pablo estaba, no me puede encarcelar a mí. El sistema no me puede llevar preso porque él tiene una forma de pensar y yo otra.
El sistema no perdona, el sistema ama a quien le ama, el sistema es benevolente con quien le muestra benevolencia. El sistema oprime al indefenso. El sistema no es justo, el sistema ama la injusticia, el sistema ama el soborno y un sinnúmero de cosas y nos privan a nosotros de privilegios simplemente porque llegó un familiar de un militar o porque llegó quien sea, alguien mayor que nosotros. Ese es el sistema, pero yo no puedo reaccionarle al sistema de esa manera. Él tiene una forma de pensar, él tiene una regla, nosotros tenemos otra. Y es que por más difícil yo tengo que inspirarle confianza a él. Esa es la condición de nosotros. Pablo se monta allí en condición de preso entonces y miren cómo termina inspirándole esa confianza al encargado de él. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo capítulo 8, de versículo 23 al 27, en la barca? ¿Qué decían? Miren, recuerden que ellos eran pescadores. Las olas que se habían levantado en el mar Rojo, ahí, en el mar Muerto donde ellos estaban, no eran olas chiquitas. Recuerden que no eran olas chiquitas, ellos eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a eso. La gente dice, pero que ellos, mira cómo dijeron, estaban asustados. Mira, cuando un pescador se asusta en el mar, por algo lo hace. Créame que sí, porque él vive de eso y él sabe. Maestro, sálvanos que perecemos. Jesús tirado por ahí. Pero lejos, el hombre iba lejos. Confianza. A tal punto que los mismos discípulos, en medio de esa situación, en medio de esa barca difícil, lo vieron a él y dijeron, yo necesito esa confianza. O sea, yo necesito eso. Maestro, sálvanos. Tú tienes la autoridad, tú tienes la confianza. En alguien tú confías, porque si tú estás aquí en el agua, por algo es. Eso tiene que ser evidente en nosotros. Eso tiene que pensar quizás mi vecino más cercano. Que se me fue el gas y que él vio esa confianza que yo tengo en que Dios tiene el control. Él necesita que cuando él se le vaya el gas, él me diga, mira, yo necesito que tú ores por mí o haga algo, porque los otros días te fue el gas, yo te vi muy tranquilo. Él tiene que ver esa confianza que tenemos en Dios. Él tiene que entender que, o nuestra vida tiene que reflejar de que Dios está en control en todo lo que pasa en nuestras vidas. Todo, señores, todo. Por más difícil se vea, por más difícil parezca, nosotros tenemos que inspirar confianza. Todos tenemos situaciones, usted tiene la de usted, yo tengo la mía, usted tiene pérdida, yo también. Pero tenemos que inspirar confianza. Allí en el mismo barco, Pablo entonces vuelven y cuando se van a montar, Pablo les advierte, aquí en el capítulo 27, ellos se montan entonces en un barco que coge alrededor de 276 pasajeros. Imagínense el barcazo que debería de ser eso. Ellos de un barco chiquito se montan en otro para salir, porque ahí el clima está difícil y necesitan llegar a Roma. Se montan entonces en ese barco. Cuando se van a montar, ¿usted sabe qué hace Pablo? En el capítulo 9 dicen, el capítulo 9 dice, cuando ya habían pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciendo, versículo 10 del capítulo 27, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser perjuicioso y grave y grandes pérdidas, no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo les advierte antes de salir, miren, según yo estoy viendo cómo está esa agua, si nos montamos en ese barco, vamos a ir feo. Él, en esa condición de preso, porque Dios está en control en su vida, Pablo advierte a otros. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, o lo que debe de hacer Dios en nuestras vidas. Señores, el segundo punto, si Dios está en control, nosotros aún en medio de la adversidad tenemos que advertir a otros. Tenemos que velar por otros. Sí, porque si esperamos el momento de que para salir de una situación difícil, para predicarlo, advertir al otro, señores, nunca lo vamos a hacer, porque ella de una y salimos para la otra. Por el hecho de que yo esté en una situación difícil, no quiere decir que no pueda advertir a otros de algún peligro de su vida o de alguna condición en la que él pueda ofender la santidad de Dios.
yo tengo que advertir a otros. Yo tengo que señalarle a otros, mira fulano, eso no es lo correcto. Mira fulano, esa actitud no es la correcta. Esta no es la forma. Un creyente no se maneja así. Un creyente no hace otro. Si haces tal negocio, te va a pasar esto. Si vives de tal forma, te va a pasar eso. Aún, señores, estemos nosotros en situaciones difíciles. Yo entiendo que hay un tipo de creyente que cuando sabe que algún hermano en algún momento pasó por una situación, no le recibe como el mensaje a eso. Miren, la autoridad del mensaje no está en la persona, sino quien envía el mensaje. Siempre pongo el ejemplo de un borracho. Si un borracho te dice a ti, Dios te bendiga, Dios te ama, Él murió por ti en la cruz, que él sea un borracho alcohólico mentiroso es una cosa, que el mensaje sea verdadero es otra. ¿Es mentira lo que dijo el borracho? No, porque la autoridad no es de él, sino del Dios que envía el mensaje. Pablo le dice a la iglesia en Efesios, yo no permito, cuando él dice esa palabra, todos sabemos allí a lo que Pablo se refiere, cuando él dice yo no permito, la palabra original es bulomain, que la autoridad de lo que yo voy a decir no es mía, aunque yo esté diciendo no permito, sino de el que me envió, o sea, que fue Dios. La autoridad no es mía, yo no soy quien, Pablo diciendo, para omitir un juicio dentro de la iglesia o negarle alguna función a alguien. Yo no, Dios sí, porque Él es que me envía. Entonces, cuando una persona, señores, nos va a advertir del pecado, nos va a reprender, nos va a reprimir o lo que sea, acepte el mensaje. No se ponga a decir que bueno, sí, pero que si fulano alguna vez, y si el año pasado, y si que... Olvídese de eso y acepte el mensaje, acepte la reprensión. Yo creo que para mí la persona indicada para que me diga a mí, Juan Carlos, mira, nunca pruebe el alcohol, porque eso es... Yo entiendo que tiene que ser un borracho, una persona que haya sido alcohólica, que el Señor lo haya rescatado de eso. Yo entiendo que para mí Él tiene más autoridad que otro. No porque sea más santo, porque sea mejor creyente, no, porque ya Él estuvo ahí. Solamente una persona que haya estado preso me puede decir, viejo, mira, nunca hagas nada para que no caiga en una cárcel, porque no es fácil. Nosotros de aquí afuera no podemos saber lo difícil que es estar preso. Gracias a Dios, quizás no hemos estado ninguno o no hemos pasado por esa situación, pero el que estuvo sí puede advertirnos rápido. Señores, Dios nos capacita a nosotros, es simplemente para eso, para advertirles a otros. Ayer estudiábamos el libro de Miqueas. Dairi ayer nos enseñó bastante en el libro de Miqueas, y parte de lo que hablábamos nosotros con relación a los profetas menores, toda la advertencia que Dios le daba al pueblo era por la desobediencia de los sacerdotes y la desobediencia de los líderes del pueblo. Como él bien le dice a Oseas, como es el profeta, es el pueblo, no se quejen entonces porque el pueblo está mal, porque ustedes están haciendo las cosas mal. Pero si nos miramos el panorama de todo lo acontecido en el periodo de los profetas menores, a los mismos sacerdotes y líderes del pueblo que Dios les advierte que están haciendo las cosas mal, que están yendo tras la idolatría, que no están viviendo la vida como tienen que vivirla, que no están siendo justos ni siquiera con su propio pueblo, a esos que Dios advierte son a esos mismos que Dios perdona y vuelve y usa. Dios no rechaza a una persona por pecador, no, Él lo acepta y vuelve y lo reincorpora en el pueblo, en su cuerpo, y lo usa. Si Dios desechara a uno cada vez que uno pecara, sean sinceros y levántenme la mano, ¿quién estuviera sentado ahí? Pues nadie. Y tú escuchas personas que cuando alguien los reprende o cuando alguien le llama la atención porque te están enfrentando a tu pecado, yo no puedo aceptar eso de ti, pero tú hiciste tal cosa, la palabra dice, y van y buscan un salmo. Yo no creo que ese hermano haya sido más bellaco que David. Y tú estás usando un salmo de David. Pues tú sí, entonces. Pues y entonces. Pero y entonces. El ladrón de la cruz lo maldijo, y quién sabe todo lo que dijo de Jesús, y Jesús lo perdonó ahí. A Pedro cuando Pedro lo negó, aquella mirada que hubo entre ellos dos, Jesús no lo rechazó ni lo condenó. Pedro, ¿me vas a negar? No, está loco. Eso sí se van, yo no. Cuando sonó esa última trompeta, ese canto del gallo,
no sé cómo estaban. Yo asumo que Jesús tuvo que voltear así y lo miró. Te lo dije, Pedro. Pero no estoy aquí para rechazarte ni condenarte. Lo hiciste, pero yo estoy aquí para perdonarte. Porque yo vine aquí a morir a la cruz por ti, aún sabiendo que lo ibas a hacer. Eso no me importó a mí. Yo tengo el control. O sea, esa es la mirada que Dios nos da. O sea, ¿por qué nosotros rechazamos el mensaje? Simplemente porque no me cae bien o porque yo sé que cuando era joven hizo algo o pecó. No. Si Dios a él no lo rechazó, ¿por qué tú sí? Tú no eres el hacedor del mundo, no eres el hacedor de maravilla, no eres el creador, tú no eres nadie. Alguien que está disfrutando la gracia como él también la puede disfrutar. Simple. Él dice, yo no rechacé a uno por aquello, por lo otro, ni acepté al uno, hablando de los mellizos en Romanos, simplemente yo quise que fuera así. Esto no es del que quiere ni del que corre, es si yo quiero y si Dios lo quiso, pues ya. Pues ya. Dios nos utiliza como vaso de honra. Pero en medio de la situación difícil, señores, Él nos prepara a nosotros para eso. Nos prepara para eso. Y más adelante se vio que lo que Pablo les advirtió pasó. Aconteció tal como se lo dijo. Rechazaron el mensaje. Cuídese usted de que si alguien lo amonesta a la luz de la palabra y usted lo rechaza porque usted se cree superior a esa persona, cuídese usted de que la consecuencia usted se la tope de frente con eso. Cuídese usted. La palabra bien lo dice, no menospreciemos la profecía. Recíbalo todo. Es un borracho que le dice Dios te ama, dígale sí, amén, yo lo sé. Y a ti también. Es un borracho, un ladrón, un alcohol, quien sea que le diga Cristo murió por ti, y tú le dices sí, yo lo sé, y por ti también. Y recíbalo, porque no es mentira. No es mentira. En medio de la situación difícil tenemos que mostrar, dejar en evidencia que Dios está en control de nuestras vidas. Dios está en control, Dios está en control. Y así como debemos de inspirar confianza, tenemos también dejar claro de que Dios nos capacita a nosotros para advertir a otros. Y advierta al otro. Advierta al otro. Usted no está condenando, ni rechazando, ni mandando al infierno. Advierta al otro. Olvídese de esa mala interpretación. Yo no soy quien para juzgar a nadie de que con la vara que tú serás medido, si mide con la vara que tú mides serás medido. No. No es asunto de condenar. Porque yo sé que mi hermano está haciendo algo, yo puedo ir y decirle, viejo, ¿qué pasó con tal cosa? Vi que los otros días tomaste tal actitud con esto, que fue como medio orgulloso. ¿Qué pasó ahí? Recuerda que fulano, que tú no puedes. Tú no le estás diciendo, te fuiste para el infierno mañana por eso que hiciste. Eso es otra cosa. Pero adviértalo. Sálvelo, rescátelo de esa condición en la que se encuentra. A la luz de la palabra. Con humildad y con mansedumbre. Ya, esa es la condición de nosotros, es lo que nos corresponde a nosotros. Y si Dios está en control de nuestras vidas, será más que evidente. Señores, y en medio de eso difícil, como Pablo ya se encontraba aquí en el barco, se montaron y eso, y tuvieron que cortar las amarras, duraron días que no podían ni siquiera ver la luna ni la estrella. Recuerden que el que tenga el agua, por eso que seguía. Ahí no hay esquina, ni mata de coco, ni la casa amarilla. ¿Tú ves la casa amarilla? Ajá, la roja que está al lado. No, allá adentro no es eso. Eso es a brújula limpia, no sé si tenían, o a estrella y cosas. Así. Así. Y bien dice aquí la palabra de que no podían ver no podían ver. O sea, difícil. Como Pablo bien les advirtió, todo eso pasó. Y en el versículo 21 dice, cuando había ya pasado muchos días sin comer, porque estaban perdidos a la deriva, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberías haberme hecho caso y no haber zarpado a Creta, evitando así este prejuicio y pérdida. Todavía en situaciones en las difíciles en las que nosotros estamos, Dios nos da, señores, las fuerzas para ponernos en pie
y poder ayudar a otros. Oiga lo que dice el versículo 23. En el verso 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Pablo les exhorta a ellos que coman y que tengan buen ánimo, porque no van a tener pérdida ni nada de eso. Dios nos da fuerza, señores, para guiar a otros. Él estaba en la misma condición de ellos, en la misma situación de ellos. Duraron semanas, días ahí en el agua sin nada. Y la misma condición de ellos era la misma condición de Pablo. No sé si Pablo estaba más gordo o qué, pero no. La misma situación. Salvo que en la vida de Pablo, verdaderamente Dios estaba en control. Y Pablo en medio allí pone el orden. Primero se monta como esclavo, señores, como preso. Y ya estamos hablando de una persona que está dando las directrices de qué es lo que se va a hacer allá adentro. Eso solo pasa cuando Dios está en control de nuestras vidas. Solamente si Dios está en control de nuestras vidas, será evidente, señores, será evidente eso. La aflicción en la vida de nosotros no puede alejarnos de Dios, porque Pablo pudo haber tirado en una esquina ahí y dejar la cosa así. A veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y lo primero que nos llega a la cabeza, señores, es alejarnos de la iglesia. No venimos a la iglesia, no hay quien nos hable de ¿qué fue? No, porque mira, me pasó esto en el trabajo. Cuando voy saliendo del trabajo me ponen una multa. Cuando llego a la casa, que voy metido en la estoy pensando que voy a comer, se fue el gas. Mira, ahora que difícil, tiene que revisarse. Oye, es que un caso pasó eso. Vamos para la iglesia. Tú eres loco. ¿Y con qué ánimo yo voy para la iglesia? Esa es la actitud por lo general que hacen. Pero tú eres loco. Es que yo voy para la iglesia, pero tú no ves cómo yo estoy. Eso. Señores, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de todo lo que tiene que ver con Dios, de las personas que nos pudieran acercar a Dios, porque tenemos dos tipos de personas allá afuera. Tenemos que el que cuando nos alejamos de Dios dice, sí, eso sí, y tenemos el otro que te dice, no, fulano, el que nos advierte. Rechazamos ese y fácilmente nos vamos con el otro. Sí, porque tú me entiendes, porque ahora los tigres están pensando que yo tengo que ir para la iglesia en la situación en la que me encuentro. Mira, la situación difícil, señores, no nos puede alejar de Dios y por lo general el corazón de nosotros es inclinado a eso. Creo que todo el mundo aquí ha pasado por eso. Y si no, está a punto de hacerlo. Todos en algún momento cuando nos encontramos en esa situación, lo primero que apuntamos es alejarnos. Lo primero. Y es el primer error. Cuando pasamos por una situación así, alejarnos de Dios. No. En su presencia hay plenitud de gozo. La palabra bien muy bien nos dice, más buscar primeramente y su justicia, todo lo que Dios ha establecido en nuestras vidas y todas las cosas se irán añadiendo. Dios nos irá dando confianza y esperanza para ir reparando problema tras problema y uno por uno y al paso de Dios. Porque a veces no se van a solucionar las cosas como yo quiera. Pero tiene que ser evidente, señores, de que Dios está en control de nuestras vidas y acercarnos a Él. Y recuerdan al mismo Pedro que cuando negó a Jesús, que lo vio, ¿qué hizo Pedro? Lo que vemos en la película, el que se puso en una esquinita allí y oró, ¿verdad? Él fue donde Dios fue ahí. Porque él no podía ir donde estaba Jesús. Pero él fue a una esquina y oró. Vamos a Él. La situación está difícil, sí, vamos a Dios. Él es el único que tiene la solución. El único. Amén. Ya para terminar, en el versículo 31, dice, a pesar de todo lo que había pasado y eso, ya, señores, fue un desorden en el agua. En el versículo 31, Pablo le dice al centurión, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Lo mismo que le dijo ahorita, si se le escapan los presos a los soldados,
Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos los que tomaran alimentos, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimentos. ¿Qué vemos aquí? Que aquel que se montó, como bien lo dijo ahorita, en condición de preso, es ahora el que está dando ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Miren, para terminar, cuando Dios está en control de nuestras vidas, ¿usted sabe qué hace Dios? Aún la situación esté difícil, aún yo esté orando por un hijo, por mi esposo, mi esposa, no importa el problema, encaje usted el problema que usted quiera y el que usted entienda. ¿Usted sabe qué hace Dios cuando yo dejo en evidencia que Él está en control? Que Dios nos pone a nosotros en el lugar donde debemos estar, en el lugar que Él quiere para nosotros. Pablo se montó como un preso y es ahora quien está dando las órdenes de cómo se van a hacer las cosas y quién va a hacer las cosas. Y dando la confianza de que ninguno va a perecer, no por su autoridad, sino por la autoridad de Dios. Pero esto solamente, señores, cuando Dios está en control. ¿Qué pasa entonces cuando Dios nos pone en una situación difícil? Tenemos en una situación difícil o una condición en la casa y Dios nos saca de ahí, nos pone en la situación donde debemos estar. Pasan dos cosas por lo general. La primera es que llega la soberbia, pudiera parecer, no digo que es así, pero puede pasar. Llega la soberbia y el corazón de nosotros, bueno, mira la situación en la que yo estaba y ahora ya todo se solucionó. Yo soy una fiera, un león. Ahora, si yo no me hubiese organizado así como me organicé, mi familia no estuviera así. Porque mira cómo estamos ahora. Sí, pero eso fue porque yo me organicé. Es el corazón del hombre. Esa es la situación en la que nosotros nos ponemos a veces. Una situación difícil. Se convierte el hijo mío que estaba orando, mi esposo y mi esposa. Pero eso fue que yo tengo años de rodilla ahí. Por eso. ¿Qué hizo Pablo? Como bien dice aquí, primero se paró enfrente de todo Dios, dio gracias a Dios y después que dio gracias repartió el alimento y dijo, bueno, aquí se va a hacer esto. Pero dejó en evidencia que quien merece la gloria es Dios. Saliste de la situación, bueno, gloria a Dios, porque yo no pude haber hecho esto solo, porque yo no pude haber hecho esto sola. Yo tengo años orando por mi esposo, por mi hija, por mi esposo, mi esposa, quien sea, y gracias a Dios, hoy Él está aquí conmigo glorificando a Dios, pero fue gracias a Dios. ¿Que usted trabajó? Sí, porque es lo que le corresponde a usted. Claro que sí. Le corresponde, pero la gloria y la honra tienen que ser para Dios. La gloria y la honra de cualquiera que sea la situación que Dios nos pasó a un nivel, la gloria debe de ser para Él. Sea tu nombre o Dios glorificado. David en el Salmo 51 le dice, Padre, devuélveme el gozo de la salvación porque yo me siento tan mal que me siento alejado de ti. Mis huesos se sienten muy mal. Y termina diciendo, pero entonces por tu gloria reflejada en mí, los demás verán esto y te adorarán a ti, no a mí. Señores, todos tenemos situación difícil. Dios nos va a sacar de ahí. Dios tiene el control de eso. Pero tenemos que darle la gloria a Dios. Que la soberbia que el orgullo no venga para acá. Padre, tenía mucho tiempo orando por tal cosa, pero me tuve que mover. No, Dios, sea diligente, claro que sí. Con el cuidado de los hijos y la crianza de los hijos, sea diligente, sí, claro que sí. Como bien dice Marcos Peña, la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros, todos lo sabemos. Y si usted no lo sabe, es claro eso, no depende de usted. No se crea esa mentira que anda por ahí, que mi hijo es hijo de la promesa. No se crea esa mentira, no es así. Vuelvo y repito, esto no depende del que corre ni de quien se crea. No, es Dios que tenga gracia y misericordia. Ahora.
críelo como que sí depende de usted. Tampoco vaya a decir, vamos para la iglesia. No. ¿Y por qué tú no lo llevas? No, si es de Dios lo va a traer. No, tampoco así. Tampoco así. Edúquelo, instrúyalo a él. Pero eso depende de Dios. Pero créale a Dios. Confíele a Dios. Y usted sea el creyente que tiene que ser delante de sus hijos. Ya. Señores, Dios en medio de cualquiera que sea la situación, Dios tiene que estar en control de nuestras vidas y tiene que ser evidente. En la enfermedad de nuestras casas, Dios tiene que estar en control y es así porque a Dios no se le escapó eso. A Dios no se le escapa ninguna de esas cosas que están pasando ahí. Pablo, a su buen amigo Timoteo, mira, cuando todo lo que está pasando en la iglesia de Éfeso, Timoteo se siente mal. Pablo le dice, no descuides el don, Timoteo. Que nadie te tenga en poco tu juventud. Corre la carrera con paciencia de todo, Pablo. Supongamos que Timoteo sí se sentía incómodo. Supongamos que sí. ¿Qué le dice Pablo? Persevera hasta el día en que Jesús se ha presentado por el solo soberano, por el bienaventurado. Dios, se refiere a Dios esa doxología, no a Jesús, es al mismo Dios. Pablo le dice a Timoteo, tus fuerzas tienen que estar ahí. Dios, Él es el bienaventurado. Él carece de todo lo que tú tienes. Él carece de eso. Esa ansiedad, esa angustia, ese temor que tú tienes. Él carece de eso. No es que en un momento Dios pudiéramos ni siquiera pensar de que Dios pudiera tener temor. Es que Él no tiene eso. Confía en ese Dios que es bienaventurado y dice, y el solo soberano. Es como si Pablo dijera a Timoteo, mira, la situación tuya, o si el pueblo cree o no, la autoridad de Dios no depende de ustedes. Él tiene su propia autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En medio de la situación difícil. Es simplemente eso. Incline sus ojos un rato y piensa en el peor escenario que usted pudiera pasar en su casa, en el trabajo, con la familia. El peor escenario. Imagínese el peor escenario. Eso no le quita autoridad a Dios. Porque usted se encuentra ahora mismo en la peor situación. No por eso Dios no deja de tener el mundo sostenido en sus manos. No por eso Dios no deja de saber lo que yo necesito, lo que usted necesita. No por eso Dios no deja de tener poder y autoridad para sanar y salvar las almas. No por eso Dios deja de tener autoridad para sacarlo a usted de esa situación en la que se encuentra, para mostrar su gloria, para exaltar nuestras vidas en medio de esa situación. Él no deja de perder autoridad para mostrarnos ahí en esa situación de que Él es Dios, grande, majestuoso, poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que habita en luz inaccesible, el que ningún hombre ha visto jamás. Él es Dios. Imagínese entonces la misma situación, siga en la misma situación. Si usted ha dudado del poder y la autoridad de Dios y de que Dios tiene el control de todo, pídale perdón ahí. Y reconózcale, sí, Padre, mira, me siento en una situación difícil, pero dudé de ti. No es, Padre, ven, vuelve y toma el control. No, es que porque Él nunca lo ha dejado. Él nunca ha dejado de tener el control. Usted se ha alejado. Y usted simplemente no ha atendido el consejo de Dios y ya. Pero no es que Él no ha dejado de tener el control. Él lo tiene el control. Y el verso termina diciendo, y todos llegaron salvos a tierra. Empezaron con una situación difícil, pero terminaron con un final feliz. Podemos estar ahora mismo en una situación difícil, pero vamos a terminar en un final feliz. Porque Él tiene la victoria. Pídale ahí a Dios y dígale, Padre, permíteme experimentar
de que cualquiera que sea la situación en la que yo me encuentro, tú estás en control. Dios está en control. Sea una pérdida, lo que sea, no quiero mencionar nada porque es lo que sea. Dios está en control. Simplemente escuchemos. Simplemente vayamos a Él, atendamos a Él y deleitémonos y gocémonos en medio de eso, porque nuestro gozo no depende de lo que me rodea, sino del Dios que tengo en mi corazón. Es difícil estar gozoso en una situación así. Sí, pero igual tengo la esperanza de que perdí algún familiar, de que estoy en una situación difícil, pero Dios, a pesar de eso, vive en mí, mora en mí, tiene control de mí. Y si llega la muerte, que es lo máximo que puede llegar a mi vida, todavía eso no me va a alejar de su inmenso amor. ¿Por qué? Porque Él está en control. Iglesia, que sea evidente de hoy en adelante que Dios está en control de nuestras vidas. Que los vecinos vean de que Dios está en control en mi vida. Que los demás vean que Dios está en control de nuestras vidas. Que yo pueda interiorizar, yo pueda decírmelo, yo pueda estar seguro de que aún yo esté en la barca allí y las olas estén por encima de lo normal. Yo en medio de la barca pueda entender de que Dios está en control. Y yo reconocer eso en mi vida echa fuera todo el temor, toda duda, todo miedo, toda ansiedad. Dios está en control. Padre, alabamos su nombre, bendecimos su nombre, Padre. Tú estás en control de nuestras vidas, Padre. Quizás en algún momento dudamos, pensamos que no. Nuestras vidas se alejaron de ti simplemente porque la situación estaba más difícil de lo que yo pensaba. Porque quizás aún en la situación difícil yo no tomé las decisiones correctas, no hice las cosas bien. Eso me hizo alejarme más, Padre. Eso me hizo dudar de ti. Quizás no escuché la advertencia. Quizás hice las cosas mal. Pero tu infinito amor, mi Dios, nos atrae hacia ti. No nos rechaza. Nos perdona. Y a pesar de nuestras faltas, oh Dios, tú nos reintegras una vez más para usarnos. Tú muestras el control, mi Dios, tu autoridad en nuestras vidas. A pesar de ser como somos, oh Dios, tú, por tu gracia, permite que nosotros inspiremos confianza a otros. Que nosotros podamos advertir a otros del mal. Que nosotros podamos guiar a otros, oh Dios, hacia tu verdad en medio de la situación difícil en la que nos encontramos. Y que al momento que tú nos saques de ahí, Padre, y nos ponga en un lugar más alto, podamos simplemente darte la gloria a ti, porque no merecemos nada de esto. Simplemente darte la gloria a ti, porque si hemos llegado hasta ahí, ha sido tu gracia, ha sido tu mano que nos sostiene. Padre, gracias. Danos a cada uno de nosotros, oh Dios, desde hoy, la victoria en cualquiera que sea la situación que nos encontremos. Permítenos mirar al monte allá arriba y verte sentado en el trono. Ver desde aquí, mi Dios, tu autoridad. Ver desde aquí, mi Dios, el final de que todo saldrá bien. De que todo terminará bien. Porque tú, oh Padre, estás en control. En este instante, oh Dios, a los enfermos de esta iglesia, Padre, dale un abrazo de esperanza. Que puedan escuchar, oh Dios, de que tú estás en control. De que no importa lo difícil, no importa.
No importa cuán profundo estemos, tú estás en control. Tú estás en control, Padre. Que los enfermos lo entiendan, Padre. Las madres solteras, oh Dios. Los matrimonios, las parejas con problemas, oh Dios. Las madres, padres que esperan hijos alejados. Las parejas que esperan a su otra pareja para que te sirvan juntos, oh Dios. El liderazgo en la iglesia, si en algún momento siente temor o miedo, tú estás en control, Padre. Permítenos escucharlo de ti, de que tú estás en control de nuestras vidas, de que cuando nosotros dejemos que tú tomes el control de nuestras vidas, las cosas son diferentes. Quizás no se cambia el panorama automáticamente, pero al final sí. Al final sí cambia. Al mundo que tú no controlas, aparentemente, verá una muerte eterna. El mundo que no reconoce tu autoridad verá una muerte eterna. El mundo que no conoce tu soberanía, que te dio la espalda, que te negó, que te rechazó, que se alejó de ti, que se burla de ti hoy en día, lamentablemente verá una muerte eterna. Mas nosotros, los que estamos aquí por tu gracia, tú cambiaste esa muerte eterna por una vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en nosotros aquí, dejando evidencia, Padre, para que ellos que no te conocen puedan verte a ti, puedan ver al Dios que controla nuestras vidas, oh Dios. Si lo hemos hecho mal hasta ahora, mi Dios, te pido que nos perdones. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos.